Cuando uno escucha una buena noticia, uno quiere compartir, ¿no? Cuando la noticia le nutre, le edifica. Bueno, evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque Jesús venía en carne para morir por cada uno de nosotros. Y esa es la mejor noticia. Por eso queremos compartir hoy, quiero compartirte la maravillosa historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, basado en San Juan, capítulo 8. Pero ya un versículo antes, en el 7:53, dice que cada uno se fue a su casa. Después de milagros, prodigios, todo el mundo comentando lo que sucedía, todos volvieron a su casa, pero Jesús, el hombre de Dios que vivió la agenda del Padre, todos los días vivía con propósito, y eso es una buena enseñanza. Cuando uno vive una vida con propósito, significa que uno ya está dando de lo que Dios nos dio. Pero es necesario para eso tener las pilas cargadas cada día, y Jesús se fue al monte de los Olivos mientras toda la gente iba a su casa feliz, comentando todo lo que sucedió. Jesús se fue al monte de los Olivos. Y ahí que recibía al Señor en intimidad. Amor hasta que rebalse. ¿Qué más recibía Jesús? La autoridad para hablar, porque estaba bajo la autoridad del Padre, autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Convicción, uno recibe en la presencia de Dios la convicción absoluta de que Jesucristo es el Rey. Y discernimiento. No nos olvidemos que Jesús todas las mañanas, así como nosotros tenemos la costumbre de desayunar, Él se desayunaba críticas. Los fariseos, maestros de la ley, preparaban todo como para venir a atacarle, para que pise el palito, le tenían envidia, odio, le querían matar. Así que Él iba horas con Papá Dios y se llenaba del amor, se llenaba de la presencia, se llenaba del Espíritu Santo y a trabajar. Por la mañana volvió al templo, dice San Juan 8, que es una buena costumbre. Es una buena costumbre, nos dejó ejemplo de ir a la casa de Dios. Qué buena costumbre, ¿no? Cómo nos edifica, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y a veces pienso que un domingo que uno no asiste a la casa de Dios puede ser fatal por las miles y miles de palabras negativas que surgen en la semana. Y todo el pueblo vino a Él. Venían para escucharle, venían para recibir milagros, y venían porque no se sentían despreciados con Jesús. Sí se sentían despreciados con los fariseos y maestros de la ley, los religiosos, y ellos se lo hacían saber. Le llamaban malditos, gente maldita, publicanos, pecadores, la escoria, los despreciados. Bueno, Jesús vino por esa gente como yo y como seguramente algunos de ustedes. Y de repente aparece una mujer adúltera, que fue sorprendida en adulterio, que de acuerdo a la ley de Moisés debía ser condenada a muerte. Maestro, los mismos que le llamaron engañador, mentiroso, ¿de dónde venís? ¿Quién sos? El día anterior ahora le llaman maestro. ¿Por qué? Porque la religión es una hipocresía. Porque los maestros de la ley, los fariseos, los religiosos le llamaron maestro, pero por dentro le odiaban, le envidiaban a Jesús. Y con esto quiero que sepas, que hay una gran diferencia entre la religión y Jesucristo. Jesucristo tiene que ver con que Él es el rey de un reino, y la religión es cáscara vacía, y la religión es hipocresía. Cuando el hombre desea medir su carácter, su ética, su moral, siempre la mide en relación a sus semejantes. ¿Por qué? Porque siempre puede hallar a alguien que está algo más bajo que él. Entonces se consuela o se felicita a sí mismo de no haber bajado tanto como su prójimo. Eso es la religión. Bueno, yo no soy tan malo como, pero es cáscara vacía. Siempre nos medimos con nuestro prójimo, y ahí es donde juzgamos, criticamos. Y ¿saben qué duele decir? Pero todos venimos a los pies de Jesús con un porcentaje de hipocresía, de religiosidad, casi sin querer. Pero gracias a Dios que cuando venimos a Jesús podemos quebrar la religión y tener una intimidad profunda con Papá Dios. Bien, ahí estaba la mujer adúltera frente a Jesús, y ellos le preguntan: Maestro,
La ley dice que cuando encontramos a alguien sorprendido en adulterio, tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, parecerá extraño lo que le voy a decir respecto al pecado. Nosotros no queremos poner el pecado en público por dos razones. La primera es que no queremos, o sea que nos gusta el mundo de las tinieblas, nos gusta el pecado. Hay que reconocer eso. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, y este es el juicio, sería de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hablamos de la ley del arrepentido. Acá en Argentina surgió esa ley para que algunos puedan confesar lo que realmente sucedió en los robos, los fraudes, la corrupción, pero no porque tengan un corazón sincero de arrepentimiento, sino porque pueden zafar, hasta ser libres de la cárcel en todo caso. Y hay gente que no quiere acercarse a Jesús porque le gusta cómo está, disfruta del pecado, eso hay que decirlo. Pero después están la gente como yo, que tenía vergüenza, sabía que estaba haciendo las cosas malas, sabía que estaba camino al descenso, sabía que había cosas feas en mi corazón, pero tenía vergüenza. Como seguramente esa mujer. Ahora, se transforma en alivio cuando se descubre. Hay un dicho que dice, mejor es que el pecado nos avergüenza que nos condene. Pero ¿qué es adulterio? Hago un paréntesis. Es la violación a la primera institución divina en el estado de inocencia. ¿Es grave? Sí. Pero es grave como cualquier pecado. Es violar el cerquito de mi prójimo. O sea, a veces nosotros decimos, adulteró y no hay perdón y se arma un lío, pero sin embargo también entiendo que cuando hay gente que adultera, los que le gusta el pecado le palmean, le dicen, bien, ¿para cuándo la vida? Una canita al aire no hace nada. Lo cierto es que el pecado trae la muerte. Por supuesto que el Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere, pero la realidad es que todos somos pecadores. Pero los religiosos miden los pecados. Los religiosos miden por escalas. Y si bien el pecado tiene diversas y diferentes consecuencias, por ejemplo, no es lo mismo robar un árbol, unas naranjas, por así decirlo, que robar un banco. O sea, las consecuencias son otras. Bueno, cuando ella es descubierta, ellos le dicen, ¿tú pues qué dices, maestro? Pero en realidad era para probarle, para hacerle pisar el palito a Jesús. No le importaba así. La mujer, o sea, no le importaba a ellos cumplir la ley. Unos capítulos antes, que ya lo estudiamos, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es bueno aclarar que Jesús no vino a condenar. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional, ustedes pueden leer cómo el Señor iba a estar con la unción sobre él del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo. Y una de las características es que él no iba a juzgar según las apariencias. Y eso es importante porque el religioso juzga por las apariencias. Como el religioso no tiene relación profunda con Dios, no puede ver la intención ni el corazón de la gente. Entonces juzga rápidamente, critica, habla mal, quiere condenar al otro porque en realidad mide al otro como se está midiendo a sí mismo. Entonces dice, bueno, aquel sí que tiene mucho más pecado, aquel sí merece cadena perpetua, aquel violador sí merece la muerte. Y a veces la persona que critica y que juzga está tan sucio su corazón como aquel que violó o abusó. Así que el silencio de Jesús habla. Dice que él se puso a escribir en la tierra calladito, no habló. Ellos le insistieron. No quiere decir que Jesús no le importaba, sino que como tenía esa unción de sabiduría, de consejo, de hacer la pausa. Qué lindo es poder exponer la vergüenza frente a Jesús. Que no va a arrojar las piedras, sino que va a arrojar las cuerdas de la libertad, por así decirlo. Él no rebajó las demandas de la ley y excusó el pecado de la mujer. Él no rebajó la pena, le mostró que ellos no eran testigos cualificados.
para ejecutar la sentencia. Romanos 2:1 habla de los religiosos y dice: tú, hombre que juzgas, eres inexcusable, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso es importante entender que uno puede juzgar siendo ministro del Señor. En la mesa de gobierno le llamamos con temor de Dios, con la palabra abierta, llorando y tomando decisiones que duele cuando hay personas que practican el pecado en la iglesia y no quieren dejar. Bueno, pero en este caso, el juzgar sin haber sido llamado por Dios para ser un ministro del Señor y estar lleno del Espíritu Santo es peligrosísimo, ¿no? Mucha gente dañada, mucha gente que odia, mucha gente resentida, mucha gente que no quiere saber nada de Dios por estas cuestiones religiosas. Jesús le dice: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y saben por qué juzgan así la gente, las personas? Justamente porque, vuelvo a repetir, le falta la llenura del amor de Dios. Que vuelvo a repetirte o a repetirles: Jesús iba al Monte de los Olivos, iba a sus lugares solo con Papá Dios, se llenaba del amor, de la justicia, la misericordia, la bondad, y juzgaba siempre profundamente. Pero ellos no entendían, los religiosos, que la perversidad de la lengua de una persona que envidia, que odia y todavía pone a Dios en su lengua, es mucho peor que el adulterio. Lean Santiago y se van a dar cuenta, ¿sí? Bueno, la Biblia habla de que Él se levanta y dice: que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Es impresionante cómo cada uno, dice, desde el mayor hasta el menor, empezó a arrojar la piedra. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusaba. Porque el religioso no entiende la sangre de Cristo. El religioso no entiende que Cristo nos limpia y nos santifica, nos justifica, nos regenera su presencia en nosotros. Entonces ellos cumplían la ley, pero una ley que ellos no lo cumplían ya les condenaba, lo decía la Biblia. Sin embargo, cuando uno alcanza la gracia y el perdón de Dios, uno puede estar absolutamente limpio frente a la presencia de Dios. Por supuesto, al estar limpio, no vamos a arrojar la piedra. Así que porque vamos a hacer como Jesús. Dice la Biblia que el que cree en Cristo no es condenado. Así que el único cualificado para arrojar la piedra ahí era Jesús, y sin embargo no lo hizo. Porque Él vino no para condenar, sino para que el que cree en Él no tenga condenación, sino que pase de muerte a vida, de la esclavitud a la libertad, del pecado al perdón y a la santidad. Como ladrón en la cruz. Imposible que el ladrón en la cruz, desde el punto de vista religioso, se salve. Los religiosos le hubiesen mirado ahí, quizás le decían, así como este mentiroso, chanta, Mesías, se está desangrando, ustedes ladrones también se merecen la muerte, y apuntándoles. Sin embargo, Jesús, desangrándose, le dijo al ladrón ahí que en un momento tampoco creyó en él. Después se dio cuenta que sí era el Mesías. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la gracia, ese es el perdón, eso es el creer en Él. El que cree no es condenado. El ladrón no tuvo tiempo de bajarse la cruz y hacer buenas obras, pero creyó en el Mesías. Y gracias a Dios sabemos que ese hombre está con Dios para siempre en la eternidad. Impresionante historia, maravillosa historia. ¿Ninguno te condena, mujer? No, Señor, dijo ella. Quedó temblando seguramente, y Él le mira a los ojos, le dice: mira, mujer, yo no te vine a condenar, yo vine a salvarte. Lo único que te aconsejo, que como el pecado produce muerte, vete y no peques más. Por supuesto que estoy seguro que después ella le siguió a Jesús para siempre, porque ese es el amor de Dios. No es una imposición religiosa: no hagas esto, no adulteres, porque si no te va al infierno. Es el amor de Dios que se despliega en nosotros. Ya no necesitamos adulterar, ya no necesitamos robar, ya no necesitamos mentir. ¿Por qué? Porque la verdad está en nosotros. Por eso Él decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y después empezó otra vez la pelea con los religiosos. El que
no quiere acercarse a la verdad es porque tiene los deseos de vuestro padre, que es el diablo. Y siguió diciéndole a los fariseos y maestros de la ley: ustedes hacen lo que vuestro padre les dicta, que es homicida desde el principio, padre de mentira, engañador, acusador. Pero si ustedes vienen a mí, dice que soy la verdad les hará libres. Y ahí se arma dos bandos: los que no creen y porque no aceptan esa verdad son condenados, y estamos los que por gracia de Dios creemos y decimos: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías y que solo tu sangre vertida en la cruz me puede hacer libre. Cuando creo en Él, dice que paso de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, de las garras del diablo al amor de Dios, a los brazos eternos de un papá que nos ama incondicionalmente y lo demostró dando a su Hijo por amor a nosotros. Termino esta maravillosa historia del capítulo 8, que para hablar 10 años, un versículo de la Biblia es para hablar 10 años, así que imagínense. Quiero hacer un devocional sintetizado, pero pidiendo a Dios que te hable, que me hable, que nos hable. Así que culmino con un testimonio que les conté en el servicio del domingo acerca de esta chica coreana que se va a la ciudad a vivir con su hermana casada, la hermana, y para estudiar. La hermana le sostiene, le da el departamento, le ayuda hasta que esa mujer dueña de casa contrae cáncer, la internan, y mientras la internan, esa chica que fue a estudiar cae en pecado sexual con su cuñado, ¿no? El diablo actúa así, dije: primero te seduce, te dice metele, nadie te ve, es sabroso, el pan comido en lo oculto, pero nunca te dice la otra parte. La otra parte es que cuando tu conciencia empieza a trabajar y hiciste algo que sabes que está mal, viene el diablo y te dice: mira lo que hiciste, sos la peor o sos el peor, matate, inservible, basura, no podés hacer eso. Y todos hemos sido torturados alguna vez lo que hicimos cosas malas por el diablo. Y esta mujer empezó a ser acusada, se creyó la mujer más sucia, sin perdón. Así que se fue de la casa de su hermana, avergonzada, triste, atada al tormento. Los demonios la seguían torturando. Se casó con un hombre, un buen hombre, la ayudó, le llevó al psiquiatra, al psicólogo, pero nada, la mujer era piel y hueso. Hasta que un día se enteran de una iglesia cristiana donde un pastor la podía ayudar. Ella no quiere ir, va en contra de su voluntad, así que entra a la oficina del pastor y le dice: está perdiendo tiempo conmigo. Le cuenta la historia. Entonces él le dice: cerrá tus ojos, te voy a mostrar algo. Ella cierra los ojos y dice: imagínate un lago quieto, toma una piedra grande, yo tomo como pastor una piedra chiquita. Vamos a arrojar al lago. Cuenta hasta 3, dice: bueno, ahora arrojemos. Muy bien, ¿qué viste? Bueno, mi piedra cayó al agua y su piedra, pastor, cayó al agua. Bueno, ¿cuál flotó? Ninguna, pastor. ¿Las dos se hundieron? Sí. ¿Cuál hizo más ruido? Mi piedra, pastor, porque es más grande. Muy bien, que quiero enseñar algo que Dios me dice en mi corazón que te diga. Yo quizás para vos, como pastor, tuve un pecado chiquito, no me porté tan mal, entonces hizo poco ruido cuando cayó el agua, pero tuvo que hundirse, no flotó. Tu piedra hizo más ruido, porque quizás los pecados que cometiste hicieron más ruido en todo lugar, pero los dos se hundieron. Los dos somos pecadores, quizás tu pecado más grande, pero los dos fueron sepultados al fondo del lago. Dios te dice lo que dice la Biblia: yo perdono tus pecados y arrojo tus pecados al fondo del mar y nunca más me vuelvo a acordar de ello. El Señor, que tiene la memoria eterna, dice: borro de mi mente tus pecados cuando confesás y te arrepentís sinceramente. Por supuesto, esa mujer hizo silencio, después empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice el pastor: cuando comenzó a llorar, su rostro comenzó a cambiar. El rostro de muerte, demacrado, comenzó a cambiar. Hoy en día, pasaron los años, esa mujer está felizmente casada, perdonada. Es un instrumento de Dios en la iglesia maravillosa.
Esa historia nunca me voy a olvidar y espero nunca olvidarme. Y yo le agrego algo: el Señor arroja tus pecados al fondo del mar y pone un cartelito: prohibido pescar. El ser humano te juzga. Los parientes, familiares, gente que te conoce del pasado dice: no, ¿te acordás lo que hizo fulano? No, este hipócrita va a la iglesia, ahora no le hagas caso. Cree lo que la palabra de Dios te dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te doy un consejo, les doy un consejo, ahora que fueron perdonados, que el Señor sacó una mochila de toneladas del alma. Ahora que el gozo, la verdad y la luz llegaron a tu espíritu, que es la presencia del Señor, contale a todo el mundo lo que Jesús es capaz de hacer cuando creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, pero que resucitó al tercer día y hoy está vivo y vive para siempre y vive en nosotros. Que Dios les bendiga enormemente siempre. Les amo.